Buenas, hoy continuando con clases con FODA y vamos a trabajar, ¿cierto? Trigonometría, ¿listo? Entonces vamos a hacer un repaso de trigonometría para las preguntas tipo I. Dice, primer ejercicio. Un poste telefónico está sostenido por un cable que contiene un extremo atado a 90 centímetros por debajo de la parte superior del mismo y a 4 metros de la base del poste como se muestra en la figura. Entonces vemos, ¿cierto? 90 centímetros. Tenemos el poste, ¿cierto? Si el ángulo que forma el cable con el suelo es de 64 grados, ve acá lo vemos, 64 grados, ¿cierto? Tenemos 4 metros, la base del poste hasta donde está el cable, y me dicen cuál es la altura del poste, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cuál nos sirve. Entonces nos dan 4 respuestas, ya las vamos a organizar, ¿cierto? Listo, entonces dice, entonces miremos qué nos sirve, ¿cierto? Miramos qué propiedades nos sirve, ¿cierto? Entonces tenemos primero que esto es, ¿cierto? ¿Cateto qué? Entonces tenemos que ese es el cateto opuesto, ¿cierto? Sí. Cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Y este es el cateto, ¿cierto? Cateto adyacente, ¿sí? Sí, tenemos que es el cateto adyacente. Entonces, ya tenemos las dos pistas. Este es un ángulo de 90, esta sería la hipotenusa, ¿cierto? Como la H, ¿cierto? Entonces miramos cuál de estas propiedades me sirven, ¿cierto? Entonces tenemos cateto opuesto, el ángulo 90, hipotenusa, el ángulo, ¿cierto? Y la adyacente, entonces sería cero, no nos sirve porque tengo que tener opuesto y el cateto adyacente, entonces este no, ¿cierto? Posiblemente este no, ¿cierto? No sirve, ¿cierto? No sirve este. Coseno tampoco porque tiene hipotenusa, yo tengo el cateto adyacente, ¿cierto? Tampoco. Y posiblemente el que me va a servir sería este, ¿cierto? Que es tangente que es seno sobre coseno. Y entonces lo hacemos. Tenemos tangente de 64 grados, que es este, ¿cierto? ¿Sí? Porque necesitamos, ¿cierto? Calcular este extremo, ¿cierto? Necesitamos calcular desde acá hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces necesitamos calcular eso. ¿Listo? Entonces, continuando, ¿cierto? Tangente de cuánto? De 64, cateto opuesto, que es este pedacito desde acá hasta acá, ¿cierto? Sobre 4, que es que la adyacente, ¿cierto? Está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Multiplicando, y eso me da 8,2 metros desde acá, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Listo? Pero hay que convertir estos 90 centímetros metros. Entonces lo dimos en 100 y nos da 0,9 y sumamos 8,2 metros más 0,9 metros es igual a 9,1 metros y la respuesta correcta sería, ¿cierto? Sería la D. Entonces, ojalá que le esté colaborando, ¿cierto? A resolver dudas. Entonces, continuando con el segundo ejercicio, tenemos, ¿cierto? Segundo ejercicio, clases con Frey, no lo olviden. Preguntas tipo, y tenemos un árbol de 15 metros de alto, sembrado verticalmente hacia, ¿cierto? Verticalmente, en un terreno inclinado, proyecta una sombra de 20 metros cuando el ángulo de elevación de los rayos del sol es de 65 metros. Entonces, tenemos que esto vale 65. ¿Cierto? Y trazamos una recta paralela a esta que pase por acá, ¿cierto? Esto vale 65, ¿cierto? También, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? ¿Qué nos pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de inclinación del terreno? Me están preguntando. Esto, ¿listo? ¿Cuánto vale esto? ¿Cierto? ¿Qué más sabemos? Esto es un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces este ángulo que está acá vale 25, ¿cierto? Vale 25 grados, ¿sí? Este vale 25, ¿cierto? Este vale 25, ¿sí? 25 grados de este, ¿cierto? ¿Qué más sabemos? Si este es el de 90, lo mismo lo podemos hacer por otro lado, ¿sí? Entonces sabemos que este vale 25, a este le corresponde este, ¿cierto? A este le corresponde este. Entonces miramos que tenemos.
dos lados, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos que a este le corresponde este y a este le corresponde este que no conocemos, ¿no? Este chiquitico, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos sirve la ley del seno. ¿Por qué? Porque puedo tener dos lados y un ángulo, ¿cierto? Que conocemos de acá. Conocemos este lado, ¿cierto? Que vale. Este vale 20 metros con 25, ¿cierto? ¿Sí? Este 20 con 25. Este vale 15 con el que necesitamos calcular, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, reemplazamos 20, ¿sí? 20 con el seno de 25, ¿sí? 20 con el seno de 25 es igual a 15 metros, ¿cierto? Sobre el seno de alfa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces necesitamos despejar eso. Entonces, este está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y el que está multiplicando pasa a dividir, queda de esta forma, ¿cierto? Este también, ¿cierto? Está dividiendo, ¿cierto? Pasa a multiplicar y quedaría también igual, ¿cierto? ¿Sí? Seno de 15 por seno de 25, y 15 por el seno de 25 sobre 20 metros. Cancelo metros, ¿cierto? Metros con metros se va, me queda, ¿cierto? Le saco seno inverso y eso me da 18,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vale 18,5 grados, ¿listo? Sí. Este vale 18,5, ¿cierto? Punto 5 grados. ¿Sí? Entonces tenemos que ese vale 18, como me están preguntando, es a 65, le quitamos menos 18,5 y eso me da 46,5 y la respuesta correcta sería, esta no, esta tampoco, ¿cierto? Esta tampoco y la respuesta correcta sería esta, ¿listo? Entonces sería 46,5, listo, ojalá pues que le esté ayudando a resolver dudas, ¿cierto? Para que les vaya bien la prueba. Entonces, vamos con el tercer ejercicio, ¿cierto? Las preguntas tipo dice, repaso de trigonometría. Listo, tenemos para determinar el ancho de un lago, este de acá, ¿cierto? Una persona camina 45 metros, de acá a acá, 45 metros, ¿cierto? Desde el punto A hasta el punto B, ¿listo? Luego gira 60 grados, vemos que giró 60 grados, ¿cierto? Y caminó, ¿cierto? Dice camina 630 metros, esto, ¿cierto? Hasta el punto C. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será el ancho aproximado del agua C? Y nos dan la respuesta. Entonces, miremos qué nos tenemos ahí. Nosotros, como ya habíamos hecho un curso, ¿cierto? Que esto vale 180, ¿cierto? ¿Sí? 180 grados, ¿cierto? ¿Sí? 180 grados, ¿cierto? Vale esto. De a 180 le quitamos ¿cuánto? 180 le quitamos 60, queda 120 grados, ¿listo? Entonces nos queda 120 grados, ¿cierto? Ese chiquitico nos queda, ¿cierto? Este, ¿cierto? Nos queda este, vale 120 grados, tenemos 120 grados. Entonces, ¿por qué vamos a aplicar la ley del coseno? Porque nos dicen tenemos dos lados, ¿cierto? Dos lados y un ángulo, ¿cierto? Por eso nos sirve la ley, ¿cierto? ¿Sí? La ley del coseno, ¿listo? ¿Sí? La ley del coseno, ¿sí? Entonces miramos, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la B, ¿no? Entonces tenemos a A, tenemos a C, y por eso vamos a utilizar esta, ¿cierto? Porque esa es la que nos sirve. Tenemos el ángulo, ¿cierto? Sí. Tenemos dos lados, ¿sí? Entonces lo aplicamos. Entonces B es igual a la raíz de C cuadrado más B más A cuadrado menos 2AC por el coseno, ¿cierto? Y el ángulo. Y le sacamos la raíz y reemplazamos. Sería 630 al cuadrado más 450 al cuadrado menos, perdón, 2 por 630 por 450 coseno de 120. Ya utilizando calculadora nos va a dar que B es igual a 940. Entonces nos da que la respuesta correcta es la D. Listo, ojalá pues que le esté ayudando a resolver algunas dificultades, ¿cierto? Para las preguntas tipo y feliz. Resolviendo ahora el cuarto ejercicio, no se olviden marcar con sus amigos, compañeros para que puedan también adquirir estos conocimientos. Listo, dice el cuarto. Desde un globo se observa, ¿cierto?
Se observa la biblioteca central de la ciudad que se encuentra por encima de una torre de energía eléctrica como se muestra en la figura. ¿No es cierto? Sí, tenemos la figura. Sí. Entonces dice, nos dan la altura, dicen, nos dicen cuál es la expresión que permite calcular la altura h, esto, ¿cierto? Del globo respecto al nivel del suelo, ¿cierto? Entonces vean este ángulo que es la única pista que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Primero que todo, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que este ángulo es igual a esta geometría, ¿cierto? Las rectas paralelas. Este es igual a este. Entonces sabemos que este también vale ¿cuánto? 53, ¿cierto? 53 grados. ¿Sí? Este vale 53 grados igual a este. Entonces vamos a ver qué nos sirve de acá, ¿cierto? Tenemos que este es el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cierto? Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa porque este es el ángulo de 90, ¿listo? Entonces miramos cuál de estos nos sirve, ¿cierto? El primero, seno, no porque no tengo, ¿cierto? Coseno tampoco, ¿cierto? Esta es la única que nos va a servir, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la única que nos va a servir, ¿por qué? ¿Por qué nos sirve? A ver, porque tenemos todo, ¿cierto? Esta es la que nos sirve, ¿listo? Esta es la que nos sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto? Cateto opuesto y tenemos cateto adyacente, ¿cierto? Entonces aplicamos tangente. ¿Tangente de cuánto? De 53, ¿cierto? Cateto, ¿cierto? Ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar y buscamos la respuesta correcta. Entonces la respuesta correcta sería la D, ¿cierto? ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta. Son preguntas muy sencillas que nos pueden ayudar. Entonces, continuando con el último ejercicio, quinto ejercicio dice, Juan y María están volando una cometa, ¿cierto? María da cuenta de que cuando la cuerda forma un ángulo de 65, y aquí lo tenemos con respecto a la Tierra, ¿cierto? La cometa está exactamente encima de Juan, acá encima de Juan, que está parado a 55 metros del sitio donde se encuentra ella, como se muestra en la figura. Ya tenemos a María, Juan está a 55 metros y nos dan el ángulo. Entonces miremos la primera pregunta. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Cuántos metros de cuerda ha soltado María? Entonces nos dan este, ¿cierto? Esto sería ¿qué? El cateto opuesto, este es el ángulo de 90, esta sería la hipotenusa y este sería cateto adyacente. Entonces en este caso me están preguntando la hipotenusa, ¿cierto? En la primera parte. Entonces miramos cuál de estas, ¿cierto? Nos sirve. Entonces miramos, ¿cierto? Que cumpla entonces seno, ¿cierto? Seno nos sirve, no, porque no tengo el opuesto, ¿cierto? Nada, todavía no. Esta, seno, no nos sirve, ya dijimos por qué no nos sirve, ¿cierto? Vamos con coseno, que es la que nos sirve, porque tenemos cateto adyacente, ¿cierto? ¿Cierto? Cateto adyacente y el ángulo es 65, entonces aplicamos, ¿cierto? Coseno de 65 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y, ¿cierto? Ya nos da el adyacente que vale ¿cuánto? 55 metros, ¿cierto? Está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Hacemos el cambio rápidamente ahí, ¿cierto? Y luego reemplazamos y eso nos da que la hipotenusa vale 130.1 metros. Entonces posiblemente la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Sí? Sería esta, ¿listo? Era muy sencillo saber la ciencia de esto. Utilizar todo lo que tenga que ver con trigonometría. ¿Listo? Vamos con la pregunta número, ¿cierto? Vamos con la pregunta número B, ¿cierto? Entonces dice, nos dice que qué. Entonces nos dice muy sencillo, nos pregunta, ¿cierto? Dice, ¿cuál será la distancia entre la cometa y Juan? Ahí también lo podemos hacer por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero como en este caso tenemos, ¿cierto? La trigonometría, ya la tenemos acá expresada, pues solamente sería utilizarla. ¿Listo? Entonces dice, necesitamos calcular este, ¿cierto? Entonces ya no sería coseno, sino sería seno, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento. Entonces cambiamos la hipotenusa, ¿cuánto nos dio? 130.1 metros, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y con eso terminaríamos el ejercicio que nos da 117.9, que sería este. Entonces, ojalá que pues les haya ayudado a resolver alguna duda.